La primera línea está compuesta por hombres y mujeres, estudiantes de secundaria y universitaria, pero también por niños, niñas y trabajadores. Son de Santiago y de regiones. Hay hijos e hijas de uniformados, mapuche, niños y niñas del Servicio de Protección de la Infancia, SENAME, e hinchas de los diferentes equipos de fútbol del país. Su estética recuerda al anime, los superhéroes y la cultura mapuche, entre otros. Pero muchas y muchos de ellos, la primera línea se ha transformado prácticamente en una familia, cuya razón de ser es una lucha, un volcán que entró en erupción, transformándose en una revolución. Esta es la manera como el autor Marco Antonio Sepúlveda Gallardo define a esta primera línea, a este grupo activista que en nuestro país, bueno, ha venido a cambiar una manera de hacer protesta en la calle y que nos ha tenido desde su surgimiento en ese octubre del año 2018 y que a partir de entonces, 19, ¿no? 2019, 2019, sí. eh, nos ha tenido observando un proceso social tremendamente interesante y que nos ha permitido también lograr los cambios que hoy día estamos viendo en nuestro país en distintas esferas. Marco Sepúlveda nació en Valparaíso y bueno, vivió en Chile solamente hasta el año 1974. eh, Tenía menos de 10 años, no, tenía un poquito más, tenía 13. A los justamente 13 años se fue cuando debió dejar nuestro país por la persecución y la prisión que obligan a su padre a salir al exilio junto a toda su familia. Fueron recibidos en Suecia, país en el que Marco crece, se educa y completa sus estudios con una licenciatura en Economía en la Universidad de Estocolmo. Complementariamente, él es un fotógrafo y por eso está en Vuelan las Plumas, porque ha sido esta su oficio, su oficio lateral, como lo diría Gabriela Mistral, el que le ha permitido encontrar una voz y relatar esa misma realidad que él descifra en cifras, descifra a través de procesos o económicos, también a través de imágenes. Nos presenta Primera Línea Chile, un libro editado por 8 libros, ediciones o editores, un libro espléndido, de una factura bastante elegante, y que, bueno, que con toda la dignidad que merece el tratamiento de uno de los fenómenos sociales más importantes del último tiempo, lo podemos conocer a través de este libro. Así que bienvenido, Marco Sepúlveda, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Vivian. Bueno, yo ya decía, tú eres un hijo del exilio, de hecho perteneces a un grupo que se llama Hijos e Hijas del Exilio, y para ti el regresar a Chile como opción, como fue hace unos años atrás, fue para venir a observar, venir a mirar y ser parte de algo que a ti se te privó de chico, que era algo tan natural como es vivir en el país en el que uno nace y vivir por opción, digamos. Eh, este libro, Primera Línea, habla de un compromiso tuyo y de un amor profundo por nuestro país. Yo quiero que nos cuentes cómo surge en ti la idea porque una cosa es retratar la protesta social, después poder retratar este Chile nuevo, pero otra un poquito más radical, una opción bastante radical, es irse a la primera línea y estar allí durante meses fotografiando y conviviendo con quienes son parte de esa gesta. Sí, mira, Vivian, esta historia se remonta un poco a... yo vine por primera vez a Chile el año 88-89, vine a documentar el plebiscito. En esos entonces yo ya me topé con la represión previo al plebiscito. Fue una gran represión que hubo, muchos muertos, hubieron muertos también, asesinatos. Y yo vine a documentar el plebiscito. Posteriormente, bueno, volví a Suecia, el país donde yo vivía y estudiaba. Y el año 96, después que me gradué,
decidí volver a Chile, pero el gatillante fue el plebiscito del 89. Ahí fue cuando yo dije, yo quiero volver a Chile, siempre quise volver, pero ahí es cuando ya me lo, lo planifiqué. Y, y volví el año 96 a Chile. Por suerte, bueno, tenía trabajo como consultor. Todo el tiempo trabajé en eso, pero siempre estuve sacando fotografías, siempre. Para el 18 de octubre, yo estaba en Estocolmo visitando a mi hijo y fue terrible ver a través de los medios de comunicación lo que ocurría en Chile. Ver a los militares en la calle me generó mucho miedo, me sentí muy mal, muy mal. Así que inmediatamente, bueno, volví a Chile. Y apenas llegué a Chile, me fui a buscar, me tomé mis cámaras fotográficas y me fui a la calle a documentar lo que ocurría. De inicios, me tomó 2, 3 días saber qué es lo que iba yo a documentar, porque la verdad es que uno salía a las calles a tomar fotos por todos lados y la verdad es que no tenía claridad a qué le estaba tomando foto y para qué. Y esas preguntas me las hice, ¿no? Gracias a mi compañera Elena Hidalgo, que nos sentamos, yo volvía a las protestas, llegaba a la casa y decía, mira, me pasa esto. Y finalmente, conversando con ella, decidí, y le conté de una vez que estuve ahí en primera línea, sacando fotos y vi una cosa terrible, y yo le conté a ella lo que pasaba ahí, y ahí ella me dijo, pero bueno, entonces documenta eso. Sí, le dije yo, pero es peligroso. Bueno, me dice, con cuidado, ¿no? Bueno, y ahí empecé yo a empezar a meterme ahí en primera línea y documentar. Al inicio no fue fácil porque los jóvenes, por supuesto, desconfiaban de mí. Por suerte también, del primer día yo tengo un canal de YouTube que se llama Primera Línea Chile, y de inicios yo empecé a hacer entrevistas a los jóvenes que estaban ahí. Y después, bueno, la verdad es que cuando estaba ahí en primera línea, mi pasaporte era mi canal, porque cada vez que me preguntaban quién era yo, porque además me preguntaban porque andaba yo con casco, cámara GoPro, mascarilla, o sea, no se veía quién era yo. O sea, ahí nadie se reconocía, la verdad. Entonces, y ahí me preguntaban, entonces yo les mostraba mi canal YouTube, les decía, mira, este soy yo, y ahí me dejaban estar. Ok, y lo habían visto muchos de ellos el canal, ¿no? Así que ese fue mi pasaporte para estar ahí, ¿no? Fue, bueno, a mí me tocó ver cosas terribles también, ¿no? Eh, pero era necesario estar ahí porque la verdad es que yo lo que yo veía ahí, estos jóvenes luchar, porque además recibían solamente ellos, ¿no? Yo nunca vi a ellos lograr agredir a un carabinero. O sea, tiraban piedras, pero las piedras le llegaban al guanaco, le llegaban al zorrillo, el carabinero estaba mucho más lejos. El único momento cuando podría haber ahí un encuentro cuerpo a cuerpo era cuando Carabinero, el piquete, atacaba a los jóvenes para tomar los detenidos, y ahí en ese momento es cuando se podía generar algo, pero ellos estaban completamente armados, o sea, no había por dónde poder agredir a un carabinero, o sea, era al revés, Carabinero agredía a los jóvenes. Entonces, los jóvenes solamente era contener, aguantar, recibir. En este encuentro con estos jóvenes, finalmente, bueno, no cuesta mucho dar la vuelta, ¿no? Que también corresponde a quizás también a un periodo de tu propia vida que tú no pudiste vivir. Tú decías que llegaste a Chile el año 89, tú ya no tenías los 20 años que tienen muchos, o no están en sus veintitantos, que tienen muchos de los jóvenes de la primera línea, aunque no solamente hay jóvenes, hay que decirlo de esa manera. Entonces, como que, bueno, tú también estabas retratando algo que tú hubieses querido vivir en el Chile de fines de los 80, aunque nosotros no tuvimos una primera línea. Estábamos en una dictadura y esas primeras líneas eran invisibles para la sociedad porque se daban en las poblaciones, ahí es donde se daban los enfrentamientos y,
y claro, no existía esa resistencia que es tan elocuente, como tan visual, tan clara que lo que vemos acá. Para alguien que no entienda muy bien lo que ha pasado en Chile, pero sí que entiende que acá hay un proceso global que se está dando a través de protestas en todo el mundo, hay una incomodidad y francamente un rechazo a un modelo económico que tiene hastiado a las nuevas generaciones que se ven por imposibilidades de poder desarrollarse como lo habrían hecho sus padres, sus abuelos, digamos. Son países hoy día muy hostiles para los jóvenes, muy difíciles. Y ellos han creado primeras líneas, muchas primeras líneas y protestas en muchos países. ¿Cómo, yo leía lo que, porque en este libro tú haces como buen economista un análisis del país, de la situación económica, de cuáles fueron digamos, qué es lo que los principales detonadores para que se produjera esta gran revolución de octubre y que estallara de esa manera lo que se llama el estallido social. ¿Cómo defines tú a este grupo social al que yo hacía referencia antes, desde el punto de vista ya más político y específicamente el rol que juegan en el Chile de hoy, digamos? Mira, bueno, el estallido social es algo que se veía venir hace bastante tiempo. Ahora, la forma no se sabía. Chile ya llevaba varias protestas, empezando el 2009, ¿no? Los jóvenes estudiantes por una educación gratuita y de calidad, no al mercantilismo de la educación, ni tampoco de la salud, no a la AFP. O sea, se venía diciendo hace mucho tiempo que el malestar que hay en este país, ¿no? Y bueno, y eso, en definitiva, tenía mucho que ver con el modelo que hoy en día imperante, el modelo imperante que hay en Chile, donde es un modelo que no solamente en Chile, en todos los países occidentales está este modelo, mayoritariamente, y es un modelo que beneficia el poder de concentración del capital a tal punto que posteriormente compran todo lo que puedan, todo, hasta los políticos, los congresos. O sea, es impresionante la concentración de poder que hay en algunos pocos personajes. Y eso gracias al modelo que hoy, con el modelo en Chile, por ejemplo, que durante la concertación fue que se vendieron la mayoría de los bienes del Estado, y los fueron tomando estos capitales privados que se hicieron de estos bienes del Estado a un precio irrisorio. Y finalmente, ahí tenemos los servicios básicos en este país, son los que antes eran del Estado, hoy en día son privados y son los que abusan de la gente de diferentes formas, a través de las comunicaciones, a través de los servicios, no sé, el agua, la electricidad, la educación, la salud. O sea, es impresionante y la gente ya se aburrió de eso y no quiere más. Ya están hastiados de este modelo que no les otorga ningún beneficio. Y finalmente, claro, tuvo que ver un estallido social, vino una pandemia, que en principio yo siempre he dicho, la pandemia fue un aliado de estallido social, porque la pandemia fue la que dejó al descubierto el modelo en el que vivimos. O sea, ya el capital, que es supuestamente el que soluciona los problemas de la gente, cuando vino la pandemia ya no lo solucionó. Y ahí nos dimos cuenta que había una carencia enorme del Estado. El Estado no existía. Las políticas sociales no existían para la gente, para ese 80% de la población que gana menos de 500 lucas mensuales. Ese 80% de la población que está en FONASA, ese 80% de la educación que no tiene acceso a la educación, a no ser que tenga dinero. O sea, ese 80% que está en el retail, en la banca del retail, y le sacan la cresta en los créditos, a comprar un televisor que le cuesta, no sé, 500.000 pesos, a la vuelta de 2 años le está costando 1.000.000. Entonces, todo es abuso. Por donde tú te das vuelta, por donde tú miras, hay abuso. Y eso la gente se cansó. Y eso es gracias al modelo.
Y este modelo solamente, no está solamente reventando en Chile, en Sudamérica y en otros países europeos también está reventando el modelo. Estamos escuchando a Marco Sepúlveda, autor del libro Primera Línea Chile, Frontline Chile, porque también es un libro bilingüe, lo que es muy importante y es un tema que vamos a hablar después. Pero estamos escuchando al economista y autor de este libro, pero ahora quiero escuchar al fotógrafo. ¿En qué sentido? En que tú has hecho ahora el diagnóstico y qué fue lo que pasó, digamos. Ahora me gustaría saber ¿qué te decían esos jóvenes, esas jóvenes que estaban allí en la primera línea? ¿Cómo cómo lo verbalizaban? Porque sabemos cómo lo expresaban desde el punto de vista de su lucha, de su hacer. Pero ¿cómo lo verbalizaban cuando te tocó conversar con ellos? Y a propósito, en tu propio canal también, Primera Línea Chile. En este canal de YouTube, donde además tuviste una oportunidad maravillosa que es conversar con ellos. Eso es no solo retratarlo, sino que ir a la profundidad. Mira, primero que nada, yo siempre, cuando sacaba una foto, yo preguntaba, especialmente estos jóvenes que posaban con su escudo, porque mi objetivo era mostrar quién eran estos jóvenes que están ahí. Yo les preguntaba y accedían. Por supuesto, muchas veces me tuve que presentar con mi pasaporte, por supuesto, que era mi canal, para que supieran quién era yo. Después de un tiempo, cuando yo llegaba a la plaza, me felicitaban y me saludaban porque encontraban que era muy bueno lo que yo mostraba en mi canal. Y lo que yo mostraba eran entrevistas sin editar, eran entrevistas que yo mostraba sin editar y los jóvenes manifestaban lo que pensaban. Posteriormente hay un hecho muy interesante que ocurrió con un señor que se llama Juan Lanata, y era un señor de 70 y tantos años que siempre estaba en la plaza, siempre estaba con su cartel y un sombrero de paja y siempre con un cartel, apoyando a los jóvenes. Y él estaba siempre, te digo, siempre, estaba prácticamente todos los días. Y él estaba siempre casi muy cerca de la primera línea, un poco atrás, pero no encima, pero bastante atrás. Y una vez yo le hice la entrevista a él y le pregunté quién era y qué pensaban él, qué pensaba la joven de primera línea. Bueno, los defendió, explicó, etcétera, respecto a su relación con ellos. Bueno, yo subí la entrevista a mi canal y después la próxima semana, llego yo a Plaza Dignidad y él me encuentra en el camino y me dice, Marco, me dice, y me mira, se me mira preocupado, ¿no? Yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, Juan, puta, Marco, me dice, mira, tengo un problema tremendo. Y digo, pero Juan, ¿qué pasó? Le digo, ¿tuviste un problema? Porque subí el video, lo que... Sí, me dice, ¿no? Llegué aquí a la plaza y los jóvenes me levantaron en andas y me aplaudieron. Mm. ¿Qué quieres que te diga? Eso para él fue fantástico. Entonces me dice, Marco, me hiciste famoso. Y este hombre, Juan Lanata se llama, no tiene problema que yo diga su nombre, ¿no? Es un hombre bastante mayor que se la jugó ahí, siempre. Bueno, con eso yo te quiero graficar un poco, ¿no? Cuáles eran las relaciones que se generaron ahí, ¿no? Las lealtades que se generaron. Yo te digo, Juan Lanata fue agredido, una vez golpeado por carabineros, y después recibió una lacrimógena en las partes íntimas y cayó hospitalizado, ¿no? ¿Y quién rescató fueron los jóvenes de primera línea? Marco, esta primera línea ha sido tildada de lumpen, de gente que está en la marginalidad. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá y lo que tu propio trabajo de investigación, no solo a través de fotografías, como ya lo estamos viendo en este libro, espléndidamente editado por 8 libros, Primera Línea Chile, un libro que tiene más de 237 páginas, es decir, un libro
a todo color, bueno, que es un registro histórico importantísimo. Em, Tú acá sacas no solo la fotografía visual, sino que la fotografía de un momento histórico con jóvenes que como decía, fueron tildados de lumpen, de gente que venía como bueno, incluso les llamaban como extraterrestres, ¿no? Como lo dijo la primera dama. Me gustaría que hablaras un poco porque es interesante por los efectos de la entrevista, que nos cuentes de manera así como hacer una panorámica. ¿Qué tipo de personas habían ahí? ¿Cómo eran estos jóvenes? ¿Qué hacían? ¿Qué edades tenían? ¿De dónde venían? ¿Qué profesiones o no sé, o qué estudiaban? ¿Cómo eran? Mira, bueno, la primera línea mayoritariamente eran muchos estudiantes. Y no lo digo lo digo porque en mi experiencia, cada vez que yo hacía una entrevista, eh, a- buscaba a alguien y Mm, ahí en el momento que hacía la entrevista me enteraba que era estudiante o era empresario, me tocó un empresario, entonces, que era un empresario que era un psicólogo, que finalmente no trabaja como psicólogo, sino que tiene una empresa de químicos, que además la entrevista está en el canal, o sea, si alguien quiere verificar eso. Muchos estudiantes de Derecho, muchos estudiantes de Derecho, incluso un estudiante de Derecho de la Bernardo Higgins, que me llamó mucho la mm. atención, ¿no? Estudiante de la Chile también, estudiante de Derecho mapuche, o sea que son mapuche, pero estudian Derecho. Eh, Trabajadores de la construcción, también me topé muchos jóvenes también, y algunos del Sename, sí, pero no eran constantes, digamos que siempre estaban ahí. Eh, Mira, a- hay un personaje que en su momento hablaba de todos estos jóvenes que estaban en primera línea, de los eh, anarcos narcos. Y ese era Mario Weisblum. Y yo dije, este tipo, ¿qué está hablando? Si nunca ha estado acá. ¿Qué sabe lo que ocurre acá? No tiene idea de lo que ocurre acá. Bueno, yo salí a hacer entrevista a los jóvenes respecto a lo que decía este hombre y me decían, está loco este tipo. ¿Tú crees que un narcotraficante va a estar aquí arreglando la vida? Está en su casa vendiendo droga. Entonces, eh, y los medios de comunicación en Chile, todos los medios de comunicación, escritos y los tradicionales, la televisión, el objetivo fue todo el tiempo criminalizar el movimiento social. Y sí, hubieron saqueos, pero no fue la primera línea. Los saqueos eran otra gente que venía en grupo y que veían la oportunidad de robar, bueno, lo hacían, pero no eran jóvenes en primera línea con los escudos robando, no. Exacto. Primera línea tenía un objetivo claro y era contener para que Carabineros no accediera al espacio donde estaba la masa de gente Mm. manifestándose. Ese es el objetivo de primera línea. La, la- Entonces, la primera línea no se movía a otros espacios a robar, nunca lo hizo. Y yo soy testigo de eso. Yo vi saqueos, sí, por la Alameda, yo vi saqueos en algunos lugares, pero ven a saber quiénes eran. mm. ¿Quiénes eran? No olvidemos que también hay muchos videos de saqueo, por ejemplo, carabineros llenando vehículos con televisores. Bueno, Marco, una de las características que ha tenido el proceso político reciente es, bueno, el que las mujeres hemos sido visibilizadas, la marcha de más de 1 millón de mujeres en ese marzo a comienzos de la pandemia del 2010, 2020. Marzo de 2020. Fue muy importante y bueno, de hecho tú acá tienes a una chica, a una joven en la portada y la contraportada de este libro. Y la lucha feminista también fue importante. ¿Qué rol jugaron allí en la primera línea? Porque uno puede pensar que es como, es decir, o por lo menos lo que se veía siempre era ¿cómo estaba la distribución de hombres-mujeres y cómo viste tú ese, ese nuevo rostro de Chile con mujeres empoderadas y que no solo quieren tener un lugar en la sociedad, sino que también en la lucha por los derechos?
Mira, la primera línea no solamente consta de los que están ahí, que son los escuderos, los lanzadores que tiran piedra. Ahí en esa primera línea también hubieron mujeres, pero mayoritariamente eran hombres. Pero más atrás había muchas mujeres cooperando con estos jóvenes. Por ejemplo, recolectar piedras para llevarlos al frente. Eran mujeres, Mm. muchas. Eh, por ejemplo, los socorristas, muchas mujeres. Eh, por- eh, las, los que te ayudaban a aliviarte los ojos, la respiración de las lacrimógenas, y que andaban con unas botellitas con agua, mezcladas con jugo de laurel, no sé, no me acuerdo bien, unas mezclas que hacían, eran mayoritariamente eran mujeres. Las mujeres que alimentaban a estos jóvenes que estaban ahí, porque eran horas. Yo te digo, yo llegaba ahí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y esto era hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces eran horas que estaban ahí y que había muchas mujeres, mamás de esos mismos jóvenes que estaban ahí, que llegaban con comida gratis. ¿Y quién repartía la comida? Eran mujeres que iban hasta el frente y entregaban comida. Agua gratis. Entonces, las mujeres estuvieron siempre ahí. Mm. Y finalmente llegaba la noche. Si uno mira, muchas mujeres eran las que usaban el láser. Con el puntero láser, ellas andaban con el puntero láser para todos lados para enceguecer a los carabineros para que no pudieran actuar contra estos jóvenes. Entonces, las mujeres siempre estuvieron ahí. ¿De qué manera te cambió a ti este libro, Marco Sepúlveda? ¿Cuánto tiempo estuviste? En definitiva, ¿cuántos días los contaste? No, no he contado los días, pero mira, fueron 2 años que estaba ahí, eh, excepto el lapso de tiempo de la pandemia, digamos, cuando ya nadie puede salir a las calles, ¿no? Que eso fue en marzo, abril 2019, El confinamiento, claro. claro, el confinamiento, aunque igual yo salí y hice 2 entrevistas clandestinas en lugares, a los 2 estudiantes de Derecho, que uno es mapuche y el otro es un estudiante de Derecho acomodado de buenos barrios. Eh, la verdad es que estuve ahí no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, pero, discúlpame, la pregunta era... Perdón. Básicamente, ¿cómo te cambió a ti esto? Ah, ya. Bueno, eh, mira, una de las cosas que me desilusionó mucho, eh, en su mayoría casi todos los partidos políticos, porque nos abandonaron en las calles, de inicio, al último, ahora último, se subieron al carro, ¿no? Pero de inicio nos estábamos solos en las calles, solos. No, nadie nos defendía, nadie, no. Eso fue una desilusión grande que hubo con los partidos políticos, de los cuales al inicio, cuando yo llegué a Chile a vivir en el año 96, incluso yo trabajé para algunas campañas políticas, digamos, como voluntario, ¿no? No pagado, ¿no? En absoluto. Ni tampoco generando boletas falsas. Eh, y me desilusioné de eso, ¿no? Eh, Eso fue un cambio importante para mí y yo creo que a mucha gente le pasó eso. Por eso lo que ha pasado hoy en día, que salió Boris, que se ve una luz con Boris, con esta nueva generación de jóvenes que han luchado mucho por la probidad en este país. Y bueno, hay esperanza, ¿no? De que esto cambie. Y luego, lo otro que me cambió bastante, o sea, que me sentí eh, eh, siempre me emociona mucho en hablar de lo que viví ahí, porque me viví una lealtad en esos espacios tremenda de los jóvenes, una tremenda lealtad
con todos nosotros. O sea, todo lo que estábamos ahí era una cosa de ayudarse mutuamente en cualquier situación. Entonces, yo no puedo decir que generé amistades, ¿no? Porque incluso muchos de ellos, yo los veo, puedo reconocer, pero no sé su nombre, por ejemplo. Incluso es más, ellos me saludan a mí generalmente cuando me ven, porque ellos me reconocían por mi pelo blanco, me reconocían porque siempre yo iba vestido de la misma forma, justamente para que me reconocieran que era yo. Yo nunca cambiaba mi vestimenta, siempre la misma para que me reconocieran. Bueno, también me reconocían Carabineros, así que por Sí, ese lado también no era muy bueno, ¿no? Marco, uno de los aspectos interesantes y que siempre estas revoluciones, sobre todo estudiantiles, llevan una marca desde la estética. Acá los escudos, las vestimentas, los símbolos son, bueno, son parte de la lucha, porque son conceptos, son frases que se van acuñando y son las que van dando también una impronta, una personalidad a cada uno de ellos o al grupo. Me gustaría que te refirieras a eso. ¿Qué rol jugaban estos escudos y de qué manera ellos bueno, acá estoy mostrando para quienes están viendo la entrevista en el video en vuelanlasplumas.cl. Ustedes pueden ver que es un libro, como digo, a todo color, una factura muy elegante, muy bien hecho, un libro bueno, la idea es que pueda quedar como un registro histórico en propiedad, además, bueno, en inglés y castellano, que es lo que va a permitir también que pueda ser leído en otros países. Pero hablemos de estos escudos y estas simbologías, estos mensajes que quedan finalmente en la fotografía, porque muchos de ellos ya no deben estar, estos escudos. Es que bueno, algunos lo tendrán en su casa, pero no sé, quizás alguna vez haya algún tipo de exposición, yo creo, debiera. Hay escudos en el Museo del Estallido Social, que está ahí en el barrio de Bellavista. Hay muchos escudos ahí. Bueno, mira, respecto a tu pregunta, mira, quien me ayudó con el texto del libro fue Marco Fajardo, el periodista El Mostrador. Con él tuvimos un arduo trabajo para poder identificar los símbolos en estos escudos, porque hay muchos símbolos, hay muchas abreviaciones, Claro. Y tuvimos que investigar y buscar para poder Siglas, ponerlo en el libro. claro. Sí, y en el libro están todas. Pero nos tomó mucho tiempo encontrar esa información. Y una de las informaciones, por ejemplo, en mi caso, uno de los escudos que más me costó encontrar es un escudo que sale unas líneas verticales que cruzan, que se parecen mucho a las líneas, por ejemplo, del cultrún mapuche. Pero no era el cultrún, ese no, ese mapuche, sí. Bueno, y ese, por ejemplo, ese escudo que mostraste ahí, él es el estudiante de Derecho mapuche. Y él escribe atrás del escudo, tiene un montón de texto en mapudungún. Bueno, entonces, pero uno de los escudos que te digo yo, y no lo encontraba, hasta que al final lo encontré, ¿y sabes dónde? En la cultura vikinga. Mira. Y claro, lleva un símbolo que lo usaban los vikingos, que se lo dibujaban aquí en la frente para generar terror al enemigo. Entonces, sí, está lleno de símbolos esos escudos. Y muchos de ellos, en la parte de atrás, escribían frases a su madre, a la abuela, a la polola, a los hijos, pidiendo justicia, que vamos a cambiar esto. O sea, infinita variedad de información que ellos tenían ahí y que lo tenían escrito atrás, lo miraban. Mientras estaban ahí protegiéndose, ellos miraban eso.
Marco Sepúlveda, sí, estamos conversando con ella, nos queda poco tiempo para esta entrevista, pero es importante porque, bueno, este es un libro en realidad yo lo escucho mientras voy mirando el libro y, y, y bueno, se producen muchas emociones. Ver el compromiso, ver la decisión de estos muchachos de que están arriesgando, ¿no? Porque no, la primera línea tiene toda una épica, pero en la medida que uno es adulto, uno, bueno, le va dando miedo y sabe los riesgos de estar ahí y sabe las consecuencias, ¿no? Recordemos lo que significaban las violaciones a los derechos humanos. Tú mismo acá lo señalas en el libro, que hay que decir que tiene un prólogo muy completo, va en distintos aspectos que vas tocando desde el punto de vista de hacer un balance económico o social, digamos, de cómo llegamos a esto. Después hablas de los derechos humanos. Dice, los hechos relatados por las víctimas incluyen en su mayoría, según el Instituto de Derechos Humanos, golpizas a 1.615 personas, disparos a 1.334, desnudamientos, pero también otros hechos graves como amenazas de muerte, de tocaciones, amenazas de violación sexual consumada. Es decir, los derechos humanos acá y la marca que queda en esos jóvenes, en esas personas que fueron violentadas, son para toda la vida. No, eso es un hecho que uno lo pone así, como tocaciones, algún tipo de heridas de este tipo, o violencia, o tocación. Pero la verdad es que esto es una marca, y, y por eso digo que a los que somos ya más viejos, así de frentón, claro, da miedo porque uno sabe, uno ve con las personas que han pasado por eso, cómo después esas marcas psicológicas quedan allí. Esa valentía, ese arrojo de los jóvenes y al verlo, por eso digo que es como eso se producen muchos sentimientos. ¿Qué es lo qué es lo que ellos te decían respecto de la cosa emotiva? Porque hemos hablado del punto de vista social, hemos hablado como un poco el perfil de ellos. ¿Qué pasa con las emociones? Mira, en esos espacios todo es tan rápido, todo sucede tan rápido. Mira, yo no sé si hay tiempo para emociones en ese momento, cuando estás en medio de estos jóvenes, por un lado, carabineros disparando balines, y yo no te miento, cientos de balines, ¿no? Entonces, lacrimógenas, no hay tiempo para emociones. Pero yo te puedo contar el relato de un joven que le hice una entrevista en mi canal, que, yo le puse el rescatista de primera línea, y un joven que estaba completamente equipado para ayudar a alguien en una extrema situación que estuviese mal. Pero él estaba en primera línea, Mm. adelante, estaba ahí. Y su trabajo era, si alguien caía, sacarlo, ayudarlo inmediatamente ahí, recogerlo, sacarlo y llevarlo para los rescatistas que estaban mucho más atrás, para que lo atiendan o lo lleven al hospital o lo que sea. Pasaron unos meses y me lo encuentro, pero ya no con sus atuendos para ayudar a estos jóvenes que caían. No, no, ya no. Y le pregunto, ¿y qué te pasó, no? Y me dice, mira, me dice, me cansé y me sentí muy mal de ver cosas tan terribles que tuve que dejarlo, tuve que parar. Entonces, ahora estaba ahí en la protesta, nada más que en la protesta, porque no estaba adelante en primera línea, él rescataba gente, ¿no? Él era un tipo que, es más, yo creo que no era ni violento, Mm. nada, sino que él rescataba gente, pero se cansó de ver tanta violencia y ver tanta gente maltrecha, herida, Mm. que el tipo dijo, no, incluso me hizo una descripción de una cosa que no lo puedo decir acá porque es terrible, ¿no? Que le tocó ver y que dice ahí, eso fue que la gota que rebalsó el vaso y le dijo, ya, paro, porque Mm. me estoy sintiendo mal acá adentro.
Claro, sí, esas son las heridas que van quedando allí en las emociones, desde el punto de vista psicológico, que bueno, para todo este grupo humano que estuvo allí y la generación que los acompañó también, porque hay algunos, como dices tú, claro, no está en la primera línea, pero otros están acá, están ayudando, apoyando, otros están yendo a la protesta, pero finalmente hoy día, debido a las redes sociales, esto lo van viviendo de manera vicarial. Pues que no hayas estado en la primera línea, pero sí está la emoción, y también las consecuencias que eso significan para una generación. Eso está por verse todavía, eso es una historia que todavía nosotros no hemos escrito, pero a la que estamos tremendamente atentos. Cuéntanos finalmente del libro. Bueno, se hizo una presentación, lo presentaste acá en Santiago de Chile. eh, Fueron los chicos de primera línea, de la primera línea, se los regalaste el libro. Bueno, lo que habla de un trabajo muy honesto, de lo que habla de que, insisto, esto es un registro histórico, patrimonial, de un momento de nuestra historia y como nunca antes, yo creo que las posibilidades que tenemos hoy día de ir haciendo ese registro prácticamente en el minuto en que está sucediendo, bueno, es un privilegio y sobre todo editarlo con esta factura. Es un doble privilegio. Cuéntanos cómo el derrotero que ha tenido este libro y lo que viene. Mira, bueno, este libro, la verdad es que eh, divagué por varias editoriales presentando el proyecto y la mayoría no pudieron ayudarme porque tenían otros proyectos en carpeta y yo lo quería esto para el 18 de octubre pasado. Entonces, eh, y había muy poco tiempo. Así que finalmente llegué a 8 libros por un contacto. El contacto me lo dio Marco Fajardo del Mostrador. Hablé con María José Tomás de 8 libros. Le pedí una reunión y les presenté el libro. Me presenté, les llevé unos videos, Ujú. les mostré quién era. O sea, y además les llevé el material para que vean que ya estaba bastante avanzado el material, lo que es fotografía, tenía ya la traducción prácticamente hecha, el texto ya estaba listo, había que revisarlo todo, corregirlo, diseñar, incluso había un diseñador que estaba involucrado, que es Patricio Rueda, y me escucharon. Yo no los conocía, la gente de 8 libros, ¿no? La editorial 8 libros, me escuchó y no sé, no me acuerdo bien si fue un jueves o un viernes que estuve con él en una reunión de un par de horas, yo creo, bastante larga. Y finalmente me dijeron, ya, el lunes te llamamos y te damos las noticias si podemos apoyarte o no. Bueno, el lunes en la mañana, temprano, 8:30 de la mañana, yo creo que todavía estaba en la cama, ¿no? Suena el teléfono y me dicen, ok, estamos bien, vamos a hacer el libro. Wow. Y bajo las condiciones que yo les pedí, o sea, un libro a todo color, calidad, de tamaño, etcétera, que además es lo que se merecen, digamos, la fotografía y el hecho mismo, lo que pasa, se merece una calidad de libro, ¿no? Y además les pedí que no sea costoso, o Mm. sea, Bueno, eso es importante, ese libro está a la venta. claro. ¿Cuánto está costando en librerías? 8 libros lo tiene 25.000 pesos, tengo Claro. entendido. No, este libro está En súper subvencionado, O sea, claramente, para lo que porque es, para claro, lo que es, no, claro. impactante. Eso es un, Bueno, y para terminar la pregunta, y finalmente este libro, la presentación fue el 23 de octubre en el Cine Arte Alameda, que está funcionando ahí donde está el Instituto Nacional, que es un teatro muy bonito. Y efectivamente, yo invité a muchos jóvenes de primera línea y también invité a Juan Lanata, este hombre, no quiero decir viejo, bueno, no, pero ya lo dije, pero que un hombre de mucha edad que estuvo ahí, también lo invité y también invité a la Lonco Juana, que es esa mujer mapuche que siempre estaba ahí también. Y, y sí, los llamé al escenario y cada uno de ellos les regalé un libro. Se lo merecen, ¿no? Es lo mínimo que se merecen, ¿no? Por haber sido tan consecuentes, ¿no? En la lucha que nos permitió estar donde estamos ahora. así es, así es.
Bueno, son gestas que hoy día, insisto, es difícil poder aquilatar efectivamente el efecto que tuvieron en el momento y el efecto que ha quedado en nuestro propio imaginario, ¿no? Es decir, cuando los jóvenes, un grupo grande de mujeres, hombres, jóvenes, a otros no tanto, decidieron dar una lucha, como dices tú, con piedras y con escudos, frente a un sistema, básicamente, porque era eso, frente a un sistema, es porque acá las cosas había que cambiarlas. Y bueno, la historia dirá de qué manera vamos nosotros a recoger ese mandato para que no tengamos más primeras líneas, a pesar de que uno pueda, eh, pueda ver en ese gesto y agradecer, porque claramente ellos son los que estaban dando cuenta del hastío, los que estaban dando cuenta todos los días de que esto no se iba a acabar, de que no iba a ser como siempre, como una simple una protesta y que al otro día seguíamos igual, íbamos a los malls y sigamos consumiendo, que no pasa nada. No, sí pasa porque están ellos, porque hoy día tenemos un presidente que tiene una juventud, una mirada que esperamos recoja todo eso y pueda cambiar lo que es todo lo que haya que hacer, todo lo que haya que hacer. Y a propósito de 8 libros, este libro, Primera Línea Chile, Frontline Chile, de Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, se inserta también en esta entrevista que hiciéramos la semana pasada a Lucas Urenda con paracetamol e ibuprofeno, un espectacular libro de fotografía, también otro espléndido libro, Nuestra Urgencia por Vencer, nada menos que de Kena Lorenzini y Cynthia Schuffer, también editados por 8 libros. Es decir, todo es una línea de algunos de los libros de fotografía esplendidamente editados y que ya sabemos están muy subvencionados a precios para que puedan estar allí en las manos de quienes tienen que estar, que son los jóvenes. No son libros de coffee table book, no son para que estén allí de muestra, son libros para que sean verdaderamente vistos con los ojos, vistos con el corazón, con los oídos, con las lecturas que vamos a tener de esta realidad. Quiero agradecerte, Marco, esta entrevista, esta conversación. Y también agradecerte tu trabajo, tu arrojo, tu compromiso con una historia que estamos viviendo hoy día y con un capítulo maravilloso, lleno de esperanza. Pero gracias justamente a personas como tú que tuvieron la fuerza, la visión, la valentía de poder, incluso temeridad, para haber estado allí en esa primera línea acompañándolos con una cámara, pero también tú fuiste parte de la primera línea, como lo dices acá, estábamos allí, estábamos solos, eras parte de esa primera línea, eras el fotógrafo, pero eras esos ojos que nosotros necesitábamos para poder mirar. Así que muchas gracias. Bueno, Viviana, muchas gracias. Y bueno, hasta pronto, ¿no? A ver, Esperamos. Muchas gracias. Que tengas y seguimos en la, y que seguimos en la tengas un lucha. gran 2022. Esperamos que sigas Gracias. con muchas fotografías, esperamos que no sean de violencia, sino que fotografías de ese nuevo Chile que nosotros estamos tan deseosos de empezar a construir.